Continuamos entonces con la intervención de Edgar Restrepo Gómez, historiador de nuestro municipio de Envigado. Muchas gracias por acompañarnos. Tiene el uso de la palabra. Buenos días, señores concejales, buenos días a los que están presentes en las barras. Mi nombre es Edgar Restrepo Gómez, soy historiador graduado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Mi intervención es básicamente en dos aspectos. Uno, cómo era ese Envigado del siglo XVIII, en el cual salió erigido el curato de Envigado y de Itagüí, como pueden ver en la pantalla, un documento que voy a mostrar brevemente. Y el segundo punto es el punto polémico de la fecha de realmente de origen de la ciudad de Envigado, que difiero de la oficial. Bien, decía el visitador español Juan Antonio Moni Velarde en 1788 de Envigado: su situación es llana, temperamento templado, clima sano y su terreno fértil y abundante para todo género de frutos, y así se ve más cultivado que en ninguna otra parte de la provincia, sobrando gente y faltando tierras para trabajar. Cierre comillas. Como lo señala el visitador, por su clima y posición geográfica cercana a la capital de la provincia, Envigado fue una importante fuente en la producción de alimentos del Valle de la Aburrá, en especial cuando hablamos del auge minero del siglo XVIII en Yarumal y Santa Rosa de Osos. Los costos y las dificultades de transporte por los caminos más altos permitieron que los excedentes fueran comercializados, así el maíz, el frijol, el plátano, la caña de azúcar y el arroz se vendieron en las regiones más frías como Marinilla, Río Negro y Santa Rosa. En el censo de 1786 comenta que por donde residen mayor número de cultivadores y algunos ganaderos es en los curatos de Medellín y Envigado. Aquel corto espacio de 5 leguas de cuadrada de tierra, la mayor parte plana y de vega, se mantiene en 1.800 habitantes, despedazando de continuo el seno feroz de la tierra. Cierra comillas. La historiadora norteamericana Anne Twain, en su libro Mineros, Comerciantes y Labradores, las raíces del espíritu empresarial de Antioquia, comenta que las regiones de Marinilla y Río Negro producían únicamente una cosecha de frijoles o maíz al año, y tenían sus habitantes que importar otros alimentos de los valles más cálidos, y por tanto se dedicaron más al pastoreo que a la agricultura, con la cría de ganado, mulas y caballos, así como el mazamorreo en las minas de Canalón, porque estaban en el centro del distrito minero. Dice Antoine, la tierra más fértil de la provincia era Valle de la Aburrá. Los agricultores exportaban más grandes cantidades de maíz, frijoles, caña de azúcar y panela hacia Río Negro, Santa Rosa y los demás distritos mineros. La mejor tierra del valle era la que rodeaba la villa, a 11.479 metros, y los partidos de Envigado e Itagüí. Y concluye, la riqueza agrícola de la provincia de Antioquia se centraba en el Valle de Medellín. Ahora pregunto, ¿ahora cómo estaba constituida su sociedad envigadeña que vio nacer el centro urbano de Envigado? Como toda sociedad estamental en el marco del dominio del Imperio Español en América, se presentaban las siguientes características. Una sociedad dividida por estamentos de acuerdo con el origen familiar, el color de la piel, lo que no parte del racismo que hoy también tenemos, a la etnicidad, a la posición socioeconómica. Segundo, una religión católica impuesta desde la conquista y que se constituía en el núcleo cultural y espiritual de los pobladores. Tercero, una élite de propietarios de haciendas, minas y poder político en el Cabildo de la Milla de Medellín. Cuarto, una comunidad con amplios márgenes de desigualdad socioeconómica debido al estrecho acceso a la tierra, único medio de producción, lo que hizo que tempranamente, desde finales del siglo XVIII, comenzaron a emigrar sus pobladores hacia el suroeste. Y ahí mencionamos cómo envigadeños crearon Amagá. Quinto, un acceso restringido a la educación a nivel básico y superior, debido a la falta de capacidad de pago y a escuelas oficiales. Solo un pequeño grupo de las élites locales podía aspirar a obtener un título universitario. Y sexto, la fuerza de trabajo fue mano de obra esclava en una importante proporción. A continuación, quiero, por favor, el otro documento que es sacado del Archivo Histórico de Medellín. Esta es la transcripción de ese documento, pero quiero que, no está el muchacho para, pero este
el primer documento es para que lo vean. He sacado el Archivo Histórico de Medellín y está en el Archivo Histórico de Antioquia, que muestra la idea central que quiero hablar de cómo a partir de un acto público y oficial del gobernador, esta es, mire que la fecha que dice allí, Medellín, dice Medellín y parte de 1776, ¿cierto que sí? Abril 16 de 1776, muy bien. Ahí está pues en caligrafía original de los españoles del siglo XVIII. Vamos a ver el otro, por favor. Ahí está, yo solamente puse el fragmento que nos interesa. Pero el otro, por favor, el que está resaltado en amarillo, más abajito, es ahí. Ahí voy a leer una parte donde dice, esto fue un acto oficial del gobernador de la provincia, Francisco Silvestre, en abril 16 de 1776. Allí convocó a todos los cabildantes de la Villa de la Candelaria de Medellín, que era realmente la autoridad oficial del momento, y se levantó este acto a través del escribano público, donde da cuenta de lo siguiente, que es muy interesante y muy importante para el día que estamos celebrando hoy. Dice allí, hubiere en su compañía y de los alcaldes ordinarios, alférez real, procurador general y del presente escribano, practicado personalmente la diligencia de reconocer el terreno donde sería más a propósito para que se lograsen los fines de la división y nueva creación del curato de Envigado y Itagüí, con el título y bajo el auspicio de Santa Gertrudis la Magna, su patrona, erigir y construir iglesia. Y dice, resolví después de considerado y meditado lo que me pareció más conveniente, que ésta se levantase en el llano que comprende el mencionado sitio de Envigado, que parece ser tierras propias de don José Antonio Isasi. Ese Isasi se volvió después Izaza, para que sepan. Listo. Dice, la mayor parte de los feligreses de aquel beneficio fuesen haciendo y levantando sus casas junto a ella. Es decir, no estaba creado lo que es actual el parque ni el templo de Santa Gertrudis, y invitaba al gobernador a que los feligreses, primero, patrocinaran y apoyaran la creación y la construcción del templo, y segundo, que construyeran sus casas frente a su alrededor, para tener donde aposentarse, a lo menos cuando concurriesen a misa y a los otros actos y concurrencias propias de nuestra católica religión y el cultivo divino. De que con el tiempo será una competente y crecida población. Imagínense, siglo XVIII, Francisco Silvestre hablaba de lo que es hoy, ¿cierto? De la crecida y competente población. Se trató de señalar 8 cuadros, medidas con alguna diferencia y solicitando lo más igual del terraje hacia el borde de dicho llano. Ustedes saben, estamos en una especie de planicie que mira hacia el río de esta villa. Por favor. Las que les ofreció, sin embargo, del perjuicio que se le seguía a don José Antonio Isasi, franca y generosamente, para que en ella fuesen dividiéndose los solares, los cuales se hallaba pronto a vender a precios justos y regulares a los particulares que se los quisieran comprar para vecindarse, a excepción de media cuadra, que graciosamente daría para la fábrica de la iglesia y sacristía, y para que hiciera su caso el cura presente, doctor don Cristóbal de Restrepo y Vélez, y una cuadra entera para plaza pública, a cuya oferta se aceptó dando las gracias. Hasta ahí el documento es mucho más largo, pero entonces, ya para terminar, ¿a qué llevo eso? Que realmente yo pienso que no son 249, sino 248 años con la creación de su centro urbano, mediante un acto administrativo que acabamos de ver, que le da piso legal, es un auto y decreto del gobernador de la provincia. ¿Y qué día? Es el 16 de abril de 1776. ¿Y por qué lo llamamos acto público? Porque se hizo ante la presencia de principales cabezas de las familias asentadas. Allí estaban las cabezas de las familias de los Restrepo, de los Calle, de los miembros del Cabildo de la Villa de Candelaria. En ese acto fue un acto simbólico, oficial y público, y se estableció el sitio más idóneo para ubicar la plaza y alrededor de la cual se construyeron las primeras casas y manzanas. La creación de un centro urbano poblado según las nuevas teorías, investigaciones y perspectivas históricas está en los actos administrativos, ojo, no de carácter religioso, sino político y administrativo, que hizo la corona española a través de cédulas reales, provisiones, autos y documentos que emanaban de una autoridad reconocida y que ejercía el control y dominio sobre el territorio.
De hecho, en las leyes de Indias, que es el documento importante de recopilación de todas las cédulas reales, afirma que habiendo hecho el gobernador asiento de una nueva población, tomaría asimismo asiento cada uno de los particulares que se hubieran registrado para la nueva población. Se haga la planta del lugar repartiéndola por sus plazas, calles y solares, a cordel y regla, comenzando desde la plaza mayor y desde allí sacando las calles a las puertas y caminos principales. Finalmente, todos estos rasgos señalados contrastan con el paso del tiempo y hoy existen para mí, y creo que para ustedes también, unos nuevos retos de la sociedad envigadeña. ¿Cuáles? El cambio climático y la necesidad de proteger nuestro ecosistema, la sobrepoblación que repasa la capacidad de carga del territorio y que implica tomar decisiones para limitar su crecimiento, el acceso y las oportunidades a los sectores sociales para adquirir mejor calidad de vida y finalmente impulsar formas de convivencia ciudadana que permitan en un solo espacio amigable y sostenible hacer de Envigado la gran potencia del progreso de Antioquia. Muchas gracias. Muy bien, realmente una reflexión y un análisis histórico detallado que nos llega en un buen momento. Siempre estaremos abiertos a la discusión de los orígenes de nuestra sociedad y de nuestra vida institucional, pero sobre todo a los retos, que es lo más importante, lo que está por venir también. Continuamos entonces con el orden del día pidiéndole igual a nuestro historiador Edgar Restrepo que se quede y le vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Ángela María Mejía Vallejo. Bienvenida, por favor.